Buenas tardes, buenos días, queridos amigos y hermanos. Hoy vamos a continuar con las formas de pensamiento, la descripción de las láminas que ya hicimos los 2 jueves anteriores a este. Y ya como podemos ver es un trabajo bastante amplio porque va dando descripción detallada de cómo se hacen esas formas y qué colores tienen y el largo, etc. Pero antes de continuar tenemos que recordar como siempre que si no desean que su imagen quede en la grabación que será colgada en la página de YouTube de Bhakti, pueden cerrar su camarita clicando sobre ella. Sale el icono en todas las pantallas. Y si quieren recibir los programas que se emiten vía Zoom por la sección española, pueden escribir un mail a actividadesvirtuales.ste@gmail.com. Indican su nombre y apellido, su país o ciudad de residencia, dirección electrónica y sobre todo el teléfono, que es el que tienen que usar para añadirlos al grupo. Y quien necesite ponerse en contacto conmigo puede hacerlo a clarisaelo@gmail.com y les atenderé en todo lo que sea posible. Tenemos otra gemma de Oriente que nos dice: toda nuestra dignidad se basa en el pensamiento. Por eso hemos de intentar pensar bien, porque ese es el principio de la moral. Toda nuestra dignidad se basa en el pensamiento. Por eso hemos de intentar pensar bien, porque ese es el principio de la moral. Y recordemos mantener en nuestra mente y en nuestro corazón a todos los reinos de la tierra, porque este planeta nos da el lugar, nos alberga, nos da la casa para todos los reinos, el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal, el reino humano y también los reinos sutiles, los llamados débicos o angélicos. Todos tenemos nuestro lugar en la vida y la economía de este planeta. Y no estaría completo si alguno de ellos o alguno de nosotros faltara. Cuanto más trabajemos estos aspectos, más pequeños núcleos de fraternidad se encenderán. Y todos ellos unidos a esa red invisible pero efectiva, que es la que hace posible que haya un gran centro de fraternidad universal para toda la Tierra. Y seguimos en el punto en que lo dejamos. Vimos numerosas láminas con todas las descripciones y ahora estamos en la que nos explica la concepción intelectual de orden cósmico. En la figura 40 comprobamos el resultado de una tentativa para la realización de una concepción intelectual de orden cósmico. El pensador, el meditador, era evidentemente un teósofo y se verá que pensando en la acción del espíritu sobre la materia, se produjo como consecuencia la figura simbólica que expresa el emblema de la sociedad teosófica. En efecto,
El triángulo con la punta dirigida hacia arriba es el triple aspecto del espíritu, mientras que el otro triángulo, cuya punta se dirige hacia abajo, representa la materia con sus tres cualidades principales. Ya sabemos que las cualidades básicas, principales de la materia, han sido denominadas como rajas, tamas y sattva, que son la actividad, el mantenimiento y la armonía. También se explican con otros nombres, pero ya hemos entrado en esto en otros de los archivos, en otros lugares. Sigue diciéndonos, generalmente el triángulo superior es blanco o dorado y el inferior de un color más oscuro, azul o negro, pero es preciso advertir que en este caso está el pensador tan ocupado con su tentativa intelectual que solo aparece el amarillo. No hay lugar ni para las emociones que nacen de la devoción, ni para las que se derivan del asombro o de la admiración. La idea que embarga el espíritu y cuya realización es deseada excluye a las demás. Por lo tanto, la nitidez de los contornos de esta forma se destaca sobre un fondo compuesto de brillantes rayos, todo lo que la rodea, lo que denota el alto grado de desarrollo alcanzado por su autor. Ahora encontramos otra figura que ha titulado el Logos manifestado en el hombre. Hemos llegado a una serie de pensamientos de tal índole que difícilmente puede el alma humana crear formas más elevadas cuando medita sobre su divino origen. Cuando el hombre en estado de contemplación trata de elevar su pensamiento hasta el logos de nuestro sistema solar, no hace esfuerzo alguno para representárselo y no puede formarse una idea basada sobre una forma por él conocida. A pesar de eso, los pensamientos de esta clase se expresan por medio de formas definidas que toman la materia del plano mental, cuyo examen puede sernos interesante. La figura 41 representa precisamente una forma de pensamiento que se refiere al logos manifestado en el hombre, en el ser humano, en todos los seres humanos, y un deseo ardiente del pensador de servir de canal a esta manifestación. Este sentimiento de devoción es el que da a la estrella de 5 puntas el color azul pálido, y la forma misma de esta estrella es muy significativa, pues desde luengos años ha sido el símbolo de Dios manifestado en el hombre. El autor de la forma del pensamiento era tal vez un francmasón, dado el simbolismo de la francmasonería. La forma de la estrella parece demostrarlo bien claramente. Se observará que los rayos que la circundan salen de una nube resplandeciente, lo que denota una plena comprensión respecto a la gloria infinita de Dios, pero también un esfuerzo intelectual intenso unido a la devoción que siente el pensador, el meditador. Las 3 láminas subsiguientes tratan de representar una forma de pensamiento de una clase muy elevada, el logos penetrándolo todo. El esfuerzo dirigido a imaginar al logos penetrando toda la naturaleza, toda. Aún aquí, como en la lámina 38, esfuerzo para amar todas las cosas, es imposible llegar a una perfecta reproducción
de una forma de pensamiento semejante y recurrimos a la imaginación de nuestros lectores que, con su buena voluntad, suplan semejante insuficiencia, tanto en nuestro dibujo como en la manera como ha sido reproducido. Ahora nos estaba hablando de esta que ya vimos. Es preciso representarnos la esfera dorada de la lámina 42 como en el interior de otra esfera formada de líneas de color azul pálido, como está representada en la lámina 44, y yuxtaponiendo en el plano físico los dos colores en cuestión, no se consigue producir sino una mezcla informe de color verde, que no responde en modo alguno al carácter de la forma de pensamiento que se pretende reproducir. Solo la máquina de que hemos hablado antes ha podido reproducir la gracia y la delicadeza de líneas del dibujo. Como en el caso precedente, una sola línea reproduce el trazado maravilloso de la lámina 44. Y la cruz luminosa formada por la cuádruple radiación de las líneas del dibujo, la cruz formada por la cuádruple radiación de las líneas del dibujo es debida al hecho de que las curvas no son realmente concéntricas, aunque lo parezcan, se entrecruzan. Cuando esta forma es dibujada por el péndulo, no hay reproducción del dibujo, sino más bien deducción lógica del cruzamiento de estas líneas microscópicas. Es evidente que el pensador que ha creado la forma de pensamiento representada en la figura 44 tenía una idea precisa de la unidad del logos, mientras que el autor de la representada en la figura 45 tenía sobre todo la idea de los centros sucesivos a través de los cuales se manifiesta la vida divina en su descenso a la manifestación. Centros que en su mayor parte son representados por la forma de pensamiento de que tratamos. Y trataron de dibujarla aquí. Otro aspecto de la misma idea nos plantea. La figura 45 representa una forma de pensamiento de otra persona que de igual manera se imagina el logos penetrando todas las cosas. Volvemos a encontrar la misma extraordinaria complejidad de líneas azules de una finura notable. Y nos es preciso aún recurrir a nuestra imaginación para colocar en último término la esfera dorada que representa la figura 42 sobre aquella, de modo que haga brillar sus rayos a través de todos los puntos del dibujo. Como en la figura 44, admiramos en esta reproducción un tinte comparable al de las viejas armaduras damasquinadas, o bien a la seda llamada moiré antiguo, que hace unas aguas, unos tornasoles. Es como si hubiese, cuando se mueve la tela del moiré, es como si se moviesen los brillos de la propia tela. Y vuelvo a recordar a todos los que aquí estamos, que ya se nos dijo desde el principio que todas estas figuras tienen vida, están vibrando, están en movimiento, tanto las líneas como los colores. Y ahora nos muestra algo del logos en su triple manifestación.
En el momento en que la forma de pensamiento representada en la figura 46 fue creada, su autor trataba de imaginar al Logos en su triple manifestación. El espacio vacío en medio del dibujo era un chorro deslumbrante, color amarillo, imagen clara del primer aspecto. El segundo era simbolizado por el ancho anillo de líneas entrecruzadas que rodean al centro. El tercero, por la franja más estrecha del exterior de la figura, que parece de una contextura menos compacta. Todo el conjunto debería tener como fondo la luz dorada de que ya hemos hablado, brillando a través de las líneas violadas del trazado. La séptuple manifestación del Logos, y nos dice ahora, en las tradiciones de cada religión se nos dice que el Logos se manifiesta a través de 7 canales, considerados a menudo como los Logos menores, grandes espíritus planetarios o grandes espíritus planetarios. La religión cristiana los llama los 7 arcángeles o los 7 espíritus del trono de Dios. La figura 47 reproduce una forma de pensamiento creada en una meditación acerca de esta forma de manifestación. En el centro tenemos la luz brillante de que ya hemos hablado, iluminando, aunque con menos esplendor que en la figura anterior, iluminando todo cuanto la rodea. La línea del dibujo es azul y forma una serie de 7 a manera de pétalos que se juntan en el centro. A medida que el pensamiento se concreta y define, estos pétalos toman cada vez más el color violado, asemejándose en su aspecto a una flor y acabando por formar un conjunto un poco difuso, pero del más encantador efecto. Este dibujo nos muestra de una manera muy sugerente la formación y el desarrollo de estas formas cuando la materia es muy sutil. Y nos habla ahora sobre la aspiración intelectual, de la que ya nos dijo algo, pero añade, la forma de pensamiento representada en la figura 43 se parece un poco a la de la figura 15 que ya vimos. Esta última es muy bella, pero la que nos ocupa ahora es debida a un pensamiento más elevado y más enérgico, lo que implica en su autor un desarrollo mucho mayor. Esta forma bien definida, de un color violeta pálido, es señal de una tendencia constante hacia el más elevado ideal y es vigorizada por un notable desarrollo de la más alta inteligencia. El ser que puede pensar de esta manera ha entrado ya en el sendero de santidad y sabe, por lo tanto, servirse del poder del pensamiento con notable vigor. Obsérvese que en los dos casos, tanto la figura 43 y la 15, hay una considerable parte de luz blanca, lo que demuestra un gran poder espiritual. Es evidente que el estudio de estas formas de pensamiento sería la más sugerente de las lecciones de cosas, puesto que por este medio podríamos ver simultáneamente lo que conviene evitar, porque vimos muchas formas que nos mostraban ser el resultado
de nuestros pensamientos distorsionados de muchas clases, lo que conviene evitar y lo que es preciso cultivar en nosotros mismos. De este modo aprenderíamos a reconocer de qué manera la posesión del maravilloso poder del pensamiento nos crea serias responsabilidades, porque somos responsables por todo cuanto emana, emerge de nosotros y es lanzado al espacio que nos rodea. No cabe duda, como dijimos al principio, que los pensamientos son entidades, poderosas entidades, y es conveniente que nos acordemos de que los creamos incesantemente, tanto de noche como de día. Qué inmensa felicidad nos proporciona esta certeza y qué fuerza para nosotros el poder emplear este poder cuando sabemos que alguien sufre. Con mucha frecuencia, las circunstancias exteriores no nos permiten prestar a los demás el auxilio que desearíamos. Las circunstancias físicas, las circunstancias exteriores, no nos permiten prestar a los demás el auxilio que desearíamos. Pero no existe caso alguno en que el pensamiento no pueda cumplir con su cometido, produciendo un efecto bien determinado. A menudo puede suceder que de momento esté nuestro amigo, el que habría de recibir ese auxilio, muy profundamente sumergido en el dolor o tal vez demasiado excitado para poder recibir y aceptar con los consuelos provenientes de su exterior, de afuera de él o de ella. Pero pronto se presentará a nuestra forma de pensamiento una ocasión propicia para llegar hasta él y cumplir su misión. Entonces, seguramente, nuestra simpatía producirá el resultado apetecido. Y ese ser, posiblemente, si le llega y puede penetrarle, posiblemente se sienta mejor, aunque no sepa por qué. Y tampoco es necesario que sepa por qué. Y mucho menos es necesario que esperemos que él sepa que nosotros hemos tenido esos pensamientos hacia él. Todas estas cuestiones serían la intención y el deseo de la propia personalidad por saber qué tanto resultado tienen los pensamientos que trata de emitir. Pero es curiosidad de la personalidad, no lo olvidemos. En verdad, la responsabilidad inherente al uso de un poder tan grande como el del pensamiento es inmensa. La responsabilidad es inmensa, mas no debemos retroceder por eso ante nuestro deber. Por desgracia, es cierto que muchos hombres emplean inconscientemente el poder del pensamiento y demasiado a menudo para el mal. Consciente o inconscientemente, demasiado a menudo para el mal. Esta es una razón más para que aquellos de entre nosotros que empiezan a comprender la extrema importancia que tiene en la vida, solo lo usen conscientemente y para el bien. Hay acerca de esto una norma infalible. Jamás abusaremos del poder del pensamiento si lo empleamos siempre al unísono con el gran movimiento evolutivo para auxiliar a nuestros semejantes. Porque además, si no llega a la persona en la que estamos pensando porque sabemos que necesita el auxilio, si no llega, eso no se perderá, se sumará a otros de la misma naturaleza y hará el bien allí donde corresponda, jamás se pierde.
nunca. Aquí tenemos una representación que ya venía en esta forma en el propio libro, de las 4 formas que hemos visto sin los colores. Yo traté de añadir los colores de fondo porque me pareció que era importante. Tenemos ahora pensamientos de auxilio, porque de esto que nos he estado hablando también surgen imágenes, formas. Las figuras desde la 48 a la 54 representan los resultados obtenidos por una tentativa sostenida, hecha por un compañero nuestro, para enviar pensamientos de auxilio a un amigo, cada día, a una hora determinada, cuyos dibujos nos ha proporcionado. Este experimento se efectuaba en un espacio de tiempo determinado. Algunas de las formas de que se trata fueron vistas por el que las creó, pero todo el conjunto, sin excepción, fue percibido por el que las recibía. Y así vemos ahora estas imágenes que eran formas de pensamiento emanadas de los pensadores, de los meditadores. Así tenemos pensamientos de auxilio. En el mismo instante era tomado un rápido diseño y enviado por el correo siguiente al creador de estas formas. Este nos ha transmitido las siguientes notas. En estos dibujos los rasgos azules representan el elemento más espiritual del pensamiento. Las formas amarillas demuestran la tentativa de comunicar verdades intelectuales o de fortalecer la energía y el poder mental. El color rosa nos estaba hablando de los colores azul y amarillo. El color rosa aparece cuando el pensamiento se combina con afectuosa simpatía. Si el que emitía estas formas podía imprimir una forma deliberada a sus pensamientos a la hora convenida, el que las recibía, el sujeto E, debía percibir una forma clara y definida, como en las figuras 48, 49 y 54. Esta última persistió algunos minutos, difundiendo sin interrupción su luminoso y dorado mensaje sobre E. Pero la forma en que está escrito el párrafo dice que esta última persistió algunos minutos. La última, por lo tanto, si difundía el luminoso dorado, no podía ser la 54, porque la que es más dorada es la 49 y también la 48 que derrama hacia abajo. Si acaso el sujeto se veía obligado a llevar a cabo este experimento en malas condiciones, como puede ser andando, por ejemplo, porque también se nos dice que cuando estamos yendo por la calle, en lugar de ir de la manera más tonta y distraída posible, podemos estar teniendo pensamientos de auxilio. También hay que tener en cuenta que para ello deberíamos estar preparados, para que hacer esto no suponga poner en peligro cuando estamos andando y cruzar de una calle a otra sin mirar. Uno tiene que estar atento a las cosas y darse cuenta de lo que puede y de lo que no puede, de lo que debe y de lo que no debe. Entonces, si estuviese andando, por ejemplo, podía ver dividirse sus formas de pensamiento en globos más pequeños o en sombras como las figuras 50, 51 y 52. Y el sujeto B, el receptor, en sus apuntes
refería haberlas recibido también todas truncadas. Ejemplos numerosos de tales concordancias podrían ser citados. Y esto lo explica porque estuvieron haciendo estas comprobaciones para hacer un estudio verdaderamente científico. Esta es la ciencia del ocultismo. Pero uno no se puede conformar con decir he visto esto, he visto aquello, sin hacer las debidas comprobaciones para aprender realmente a saber qué significan y no caer en engaños ni en autoengaños. Por ejemplo, un día el sujeto A fue distraído en su tentativa de enviar un pensamiento de color azul y de rosa, temiendo que el segundo no fuese absolutamente exacto como tono. El sujeto B comprobó la aparición de un globo perfectamente claro, tal como el de la figura 54, reemplazado enseguida por toda una proyección de pequeñas formas triangulares de un color verde luminoso como en la figura 53. Algunos de estos dibujos no pueden dar una idea completa de la variedad de las formas que han sido vistas, formas semejantes a flores y a figuras geométricas. Ningún pincel ni ningún lápiz pueden reproducir la radiante belleza y luminosidad de sus vívidos colores. Ahora nos dice algo acerca de las formas creadas por la música. Y este también fue un estudio muy importante. Antes de terminar este pequeño tratado, hemos pensado en el interés que podría tener para nuestros lectores la exposición de algunos ejemplos de otro orden de formas desconocidas de todos aquellos que no poseemos, sino nada más que los sentidos físicos como medios de observación. Si no tenemos otros sentidos, solamente vemos la forma física, lo que se está haciendo. Muchas personas han notado que el sonido está siempre asociado al color, que a las notas musicales corresponden sus colores, los cuales pueden ser percibidos por aquellos cuyos sentidos más refinados han alcanzado ya un alto grado de desarrollo, que ya tienen una percepción extrasensorial. Generalmente no se ha reconocido que el sonido produce formas. En general no se ha reconocido, porque la ciencia no puede aceptar nada que ella misma no pueda constatar por medio de sus aparatos. Así como también produce formas, como también colores. Además, la ejecución de cada pieza de música deja tras de sí una impresión de esta naturaleza que persiste durante cierto tiempo y puede ser vista por quienes tienen este poder de videncia o clarividencia. Hay muchos grados. Una forma de esta índole no es, quizá, en la verdadera acepción de la palabra, una forma de pensamiento, porque no la crea el pensamiento humano, sino, en este caso, nos habla de la música, a menos que se la considere, como pudiera suceder, que fuese el resultado del pensamiento del compositor, pensamiento expresado por mediación del que la ejecuta la música y por el instrumento de que se vale. Entonces estaría la combinación en la forma de pensamiento, la combinación de lo emitido por el compositor
por el ejecutante y por el sonido del instrumento. Estas formas permanecen en la misma situación durante un tiempo, algunas veces considerable, 1 o 2 horas cuando menos. En ese lapso irradian alrededor de ellas sus vibraciones características en todas direcciones, exactamente igual que las formas de pensamiento. Si la música es buena, los efectos de estas vibraciones serán un beneficio para todo ser humano que las reciba a través de sus propios vehículos. Le impactarán y serán un beneficio, aunque no vea las formas ni sepa bien qué es lo que está sucediendo. Solo puede, a veces es percibir que esa música le hace sentir bien. Y dice, pero es que yo de música no entiendo. Muchos no entendemos de música, pero nuestra percepción, no solo el oído también, pero no solo el oído, sino que hay una percepción interna, que percibimos esa música y notamos que esa música nos hace bien. Lo contrario también es posible, y de ello nos habla. Hay aquí unas formas que recogí, porque veremos más adelante acerca de esto, que genera la música de Beethoven en cuanto a los cristales de hielo, que genera un sutra del Tíbet, que genera una danza folk kawachi, que genera la música heavy metal, que generan las palabras dirigidas, me pones enfermo, te mataré, como otras muchas, que genera la voz de Adolf Hitler, que generan las expresiones de agradecimiento, las expresiones de amor y cariño, que generan las palabras de la Madre Teresa de Calcuta. Pues estos son estudios que se han ido haciendo y se han ido recopilando. Masaru Emoto hizo un estudio amplísimo de los mensajes, los tituló Los mensajes ocultos del agua. El texto del libro nos dice, no hay nadie que no contraiga una deuda de gratitud hacia el músico que ha creado fuerzas tan benéficas. El compositor de genio puede influir en centenares de personas a quienes jamás ha visto ni jamás conocerá en el plano físico. Y así sabemos que nos han llegado estas maravillosas piezas musicales que realmente no solo centenares, sino miles y millones de personas se han beneficiado de estas músicas. Y volvemos a ver algunos cristales, el mismo de heavy metal que aparece aquí, cristales de hielo que se forman cuando se emiten las 4 estaciones de Vivaldi y cristales de hielo que se forman cuando se emite la 5ª sinfonía de Beethoven. Podemos ver la belleza y también podemos ver la fealdad. Y entonces sabemos qué es lo que produce la belleza y qué es lo que produce la fealdad. Encontramos ahora que nos habla de las formas creadas por la música de Mendelssohn. La primera forma representada en la lámina M, la M la vemos aquí pequeñita, pero se ve, es relativamente pequeña y sencilla. Tenemos en ella un bosquejo que representa una especie de globo festoneado con una doble línea violeta. Dentro del globo se encuentra una especie de dibujo formado por líneas de variados colores que se mueven en una dirección paralela a las líneas violeta. Y luego un dibujo
compuesto de rasgos multicolores que interpenetran las líneas. Y vemos pues esto creado por la música de Mendelssohn. Estas dos combinaciones de líneas salen del órgano de la iglesia y por consiguiente atraviesan el techo en su curso, pues la materia física no constituye un obstáculo para su formación. La música puede quedar apagada por la densidad de la estructura de la iglesia o de una catedral y sin embargo no es un impedimento para que la vibración que se emite, que es la que forma esta forma, salga, emerja y pueda ser apreciada por aquellos que tienen esta facultad. En la cavidad central de esta forma flota un cierto número de pequeños semicírculos dispuestos aparentemente en 4 líneas verticales. Tratemos ahora de tender un hilo conductor que nos sirva de guía para comprender el significado del conjunto, que tan abstruso podría parecer a un estudiante novicio, e intentemos explicar de qué modo esta forma viene a la existencia. Acordémonos de que se trata de una melodía de carácter sencillo, ejecutada en su totalidad y que por consiguiente podemos analizar la forma de una manera que sería inaplicable a un fragmento más importante y más complicado. Por lo tanto, aún en el caso presente, no se nos es posible dar todos los detalles como pronto se verá. Sin detenernos ahora en el análisis del festoneado que forma los bordes de la figura, encontramos a continuación una serie compuesta de 4 líneas de diferentes colores: azul, rojo, amarillo y verde, situadas en la misma dirección. Son las líneas que están adentro: azul, rojo, amarillo, verde. El conjunto de estas líneas presenta un aspecto irregular y tortuoso. De hecho, cada línea está compuesta de fragmentos situados a alturas diferentes y unidos entre sí por líneas rectas perpendiculares. Parece que cada una de estas pequeñas líneas representa una nota musical y que la irregularidad de sus respectivas posiciones indica la sucesión en que se emiten las mismas notas. Así pues, cada una de las 4 líneas mayores representa el desarrollo de una de las partes de la melodía. Tenemos barítono y bajo en un tono casi simultáneo y que por lo tanto no es la regla cuando se trata de la representación astral de las notas. Respecto a lo que acabamos de decir, conviene una nueva explicación. Aun en el caso de una melodía tan sencilla como la que nos ocupa, hay matices demasiado delicados para ser reproducidos ni aún de manera aproximada, pues cada una de las pequeñas líneas que representan una nota tiene su color propio, y aunque en conjunto las 4 líneas sean una azul, otra roja, otra verde y otra amarilla, cada una de ellas varía continuamente de color. Por lo tanto, nuestro dibujo no es una reproducción exacta y no puede dar sino la impresión general. No puede ser nunca una reproducción exacta, nada de lo que estamos estudiando en estos dibujos, puesto que
una vez más, hemos de recordar que todas estas formas mentales, y en este caso ahora las formas de la música, están en movimiento constante, no son nunca nada estático, jamás. Por lo tanto, el intento que han hecho por ayudarnos a comprender qué se produce, cómo se produce y la importancia que tiene, es de agradecer, pero hemos de darle esa nota de favor, que es imposible representarlas de forma perfecta. Las dos agrupaciones de 4 líneas que parecen cortadas expresan dos partes de la melodía. El borde dentellado que rodea el conjunto es el resultado de las florituras y de los arpegios, mientras que las medias lunas aisladas que figuran en el centro representan acordes o grupos de notas aisladas. Naturalmente, los arpegios no son enteramente de color violeta, pues cada curva de festón tiene un color diferente, pero en conjunto se aproximan más a este color, al violeta, que a ningún otro. La dimensión de la forma que se eleva por encima de la torre de la iglesia es aproximadamente de unos 30 metros, pero si consideramos que penetra en el interior del edificio, o mejor dicho, que surge desde el interior del edificio a través del techo, entonces podemos calcular unos 50 metros aproximadamente. Por la figura y la imagen podrían ser más, bastantes más. Pero bueno, por la figura que vemos aquí, no tengo idea. Debido a la interpretación de una de las romanzas sin palabras de Mendelssohn, esta forma se caracteriza por la finura de sus partes, verdadera filigrana artística, semejante a la mayor parte de las composiciones del autor. Yo tengo los hipervínculos puestos, pero no sé si los cogerá. Lo voy a intentar. Si cuando se abran no lo veis y no lo oís, me lo decís enseguida. ¿Lo oís? No. No se oye y no se ve. No se ve. Entonces no me hace la conexión. Ahora. Como también en la primera parte. Es decir, la ciencia está avanzando en sus investigaciones. Y la ciencia para la teosofía debería ser un referente para nosotros, ¿no? ¿Alguien habla? Entonces, lo que la ciencia nos... Es decir, lo que quiero decir es que si la ciencia se detuviera en su experimentación, en su conocimiento y en su divulgación de las nuevas investigaciones, pues no avanzaría, no habría novedades, no habría nada nuevo. Entonces yo estaba pensando en esto, pues esto es un reflejo de lo que puede ser un ejemplo para nosotros en todo lo que estás exponiendo tú, que por cierto me parece interesantísimo. Me parece muy, muy completo, muy claro y también muy revelador. Bueno, lo dejo aquí para no extenderme demasiado. Es que... Gracias, Emilio. Es Emilio, pero no lo he visto, solo lo he oído. Gracias, Emilio. Sí, lo que dices acerca de la ciencia. A ver, la ciencia no debe detenerse y la ciencia ocultista tampoco, ¿verdad? Los que pueden
profundizar acerca de esta ciencia ocultista en los estudios, pues seguirán haciéndolo, evidentemente. Perdona, se oyen dos voces. Están desconcertados. El señor este sigue hablando y tú, Clarisa, estás hablando por encima. Descubren cosas que no entienden. Parece Ramón Navarro. Explicar como posible explicaciones que no, a veces quizás no son ciertas, ¿no? Pero bueno, la ciencia Ramón no está. va avanzando. Parece, yo soy de la Debe ser una grabación. opinión no llegará a darnos Se ha conectado una grabación. la explicación final. Pero yo la que he puesto la he cerrado. La he cerrado. Ahí Y se ahora- cortó. Y ahora, Ahora ok, ahora no se oye nada. vale. Pues no sé con qué ha conectado, porque la que yo he puesto Tiene el directo. era el hipervínculo y yo veía la imagen de la romanza y oía la música. Por eso os he preguntado si vosotros Pero lo aquí no. veíais. Aquí no. Nada, pues no me hace la conexión bien con el hipervínculo. No sé, tendré que preguntar al técnico o lo que sea. Bueno, sigue diciéndonos acerca de esta forma. El conjunto de la forma se destaca sobre un fondo de colores centelleantes, que en realidad es una nube que la rodea por todas partes. Es lo que trata de figurar aquí, ¿no? Una nube que la rodea por todas partes debido al conjunto de vibraciones que en todas direcciones la acompañan. Tenemos ahora algo de las formas creadas por la música de Gounod. La lámina G representa un coro de Gounod. La iglesia tiene las mismas dimensiones que en el caso precedente, aproximadamente, y es fácil ver que la parte superior de la forma se eleva a 200 metros por encima de la torre. El diámetro de esta forma es menor, pues hacía algunos minutos que el organista había cesado de tocar y el conjunto en su espléndida perfección flota en el aire, en una forma casi esférica, aunque aplanada en los dos polos. Y tiene cantidad de colores y unos dibujos que llaman muchísimo la atención. Este esferoide es como hueco, como todas las formas similares, y se extiende suavemente alrededor de su centro, haciéndose al mismo tiempo menos brillante y menos etérea. Poco a poco, se refiere al tiempo de duración, poco a poco pierde su consistencia y por último desaparece como el humo. La dorada radiación que la circunda y hace que resplandezca por todas partes indica, como en el caso precedente, la suma de vibraciones que ha producido. En el presente ejemplo domina el color amarillo, como vemos en el dibujo, cosa que no sucede generalmente en la dulce música de Mendelssohn. En la clase de música que ahora nos ocupa, los tonos son mucho más brillantes y mucho más compactos que en la lámina M que hemos visto. Pues esta música no es ya solamente un encadenamiento de melodías, sino más bien una sucesión espléndida de vibrantes armonías producidas por el efecto de los acordes en conjunto, más bien que el de las notas separadas que las componen, cosa bastante difícil en una escala tan pequeña. Así que una sucesión espléndida de vibrantes armonías
Entonces hay ahí ese colorido impresionante. Por consiguiente, es para nosotros más difícil seguir el desarrollo de la forma sonora, pues en ese fragmento de mayor duración las líneas se cruzan y se interpenetran de tal modo que no podemos percibir sino el resplandeciente efecto del conjunto. Y esta debía de ser la intención del compositor, lo que deseaba que sintiésemos y lo que podríamos ver si fuésemos capaces de ello. Llegará el día, yo no sé cuándo, pero llegará. Sin embargo, es posible comprender algo acerca de la materia con que esta forma ha sido construida, y nos será más fácil si comenzamos a examinarla en su parte inferior izquierda. La gran cantidad de color violeta que observamos desde un principio representa evidentemente el acorde con que comienza la frase musical. Y si seguimos la línea exterior de esta circunferencia, podremos obtener una idea del carácter de toda la frase. Un detenido análisis nos demostrará la existencia de otras dos líneas paralelas con esta primera línea exterior, y observaremos que manifiestan la misma sucesión de colores en una proporción menor. Esta disposición nos indicará la repetición de la misma frase musical en un tono más suave. Un cuidadoso análisis del conjunto de la forma nos permitirá reconocer un orden real en este caos aparente. Y veremos que para reproducir con perfección esta imagen gloriosa y resplandeciente, habrá que ser capaz de representar con exactitud sus más pequeños detalles. Solo entonces resultaría posible separar pacientemente los distintos elementos de este confuso conjunto y se conseguiría establecer el lazo que existe entre cada uno de los exquisitos tonos de color resplandeciente y la nota que lo ha producido. Se conseguiría establecer la conexión entre cada uno de los exquisitos tonos y la nota que lo ha producido. No hay que olvidar que se han puesto de relieve muchos menos detalles en la lámina G que en la lámina M. En la figura que nos ocupa, cada una de las partes aisladas posee los detalles que le son propios, como las 4 líneas de variados colores que son representadas separadas las unas de las otras en la lámina M, pero en la lámina G están reunidas en un color único y solo es dado el efecto total del acorde. En la lámina M que vimos las colocamos horizontalmente y hemos tratado de demostrar las características de un cierto número de sus combinaciones en una sola nota. Pero para indicar con claridad el efecto producido por un cuarteto, nos hemos servido de una línea de color para cada una de las partes. En el dibujo G hicimos precisamente lo contrario, pues combinamos los colores verticalmente y reunimos no las notas sucesivas en una sola, sino que, por el contrario, hemos juntado los acordes en un solo color, si bien cada acorde tiene 6 u 8 notas. En la forma sonora original, estos dos efectos están combinados
con una maravillosa riqueza de detalles. Tenemos ahora formas creadas por la música de Wagner. Nadie que haya estudiado las formas de pensamiento musicales puede vacilar en atribuir las maravillosas montañas representadas en la lámina W, recreando el apellido Wagner, al genio de Richard Wagner. Ningún compositor ha creado aún edificio musical tan vigoroso y tan definido. Tenemos, en el caso que estudiamos, una vasta construcción en forma de campana, que es la que vemos aquí y la que vemos a continuación, a lo menos de 300 metros de altura por comparación con el edificio y de casi igual diámetro en la base. Esta forma flota en el aire por encima de la iglesia de donde ha surgido. Como en la música de Gounod, esta forma una cavidad, mas difiere en que se halla abierta en su base. Por eso la ha comparado con una campana. El parecido que existe entre esta forma de pensamiento y un conjunto de montañas, es decir, entre esta forma musical, pero que aporta el pensamiento del autor de Wagner, porque él realizaba la música y los textos de sus óperas. Así que el parecido que existe entre esta forma de pensamiento y un conjunto de montañas es casi perfecto. Y está confirmado hasta por las masas de agitadas nubes que corren entre los picos y dan al conjunto su misma perspectiva. No nos hemos esforzado en expresar el efecto de las notas aisladas o de los coros. Cada fantástica montaña representa en dimensión, en forma y en color el efecto general producido por tal o cual parte del fragmento de música visto desde lejos. Es preciso comprender bien que hay en realidad en esta forma, así como en la representada en la lámina G de Gounod, tantos pequeños detalles como los que han sido marcados en la lámina M de Mendelssohn. Y que todas estas magníficas masas de color son construidas por franjas de colores relativamente estrechas que no pueden ser visibles por separado en el tono gris del conjunto. El resultado definido es que cada uno de estos picos tiene su color y su brillo propios, como puede verse en la lámina. El espléndido resplandor del color viviente, brillando en la gloria de su propia luz, extiende su radiación, que abarca todo el conjunto. Así pues, esta rápida radiación pasa por cada una de las nubes de color diferente, semejante a las que se ven en el metal en fusión. Los destellos de estos maravillosos edificios del plano astral superan a todas las descripciones que las palabras físicas podrían proporcionarnos. Una característica muy interesante de esta forma sonora es la diferencia extraordinaria de las dos clases de música que la componen. Una de ellas produce conjuntos de agudas rocas, la otra crea nubes de forma redondeada, las que hemos visto, nubes de forma redondeada. Un momento que no sé si lo he visto todo.
nubes de forma redondeada que las separan. Otros motivos producen las anchas franjas azules, rojas y verdes que aparecen en la base del edificio en forma de campana. Las líneas blancas y amarillas que serpentean a través de estas tres franjas es probable que se deban a un acompañamiento de acordes ligeramente arpegiados. En estos tres dibujos no se ha representado sino la forma creada directamente por las vibraciones del sonido, aunque los clarividentes distingan al mismo tiempo otras muchas y pequeñas formas. Estas últimas provienen del sentimiento personal del ejecutante o de las emociones de naturaleza diversa experimentadas por el auditorio. Volvamos, para resumir, a ocuparnos de cada una de estas láminas. En la lámina M tenemos la reproducción de una forma pequeña y relativamente sencilla, pero muy detallada, puesto que cada nota está, por decirlo así, representada en ella. La lámina G nos ofrece una forma más complicada de un carácter diferente, pero menos detallado en su totalidad, que está lejos de reproducir el efecto de los acordes en forma y color. La lámina W es la expresión de una forma mayor y más complicada, en la que se ha evitado deliberadamente todo detalle, de manera que manifiesta lo más acertadamente posible la impresión del conjunto. No solo la sucesión de vibraciones armónicas que llamamos música, sino todos los sonidos afectan la materia astral y mental. Esto es importantísimo, de la más grande importancia. Todos los sonidos, los que emitimos nosotros cuando hablamos. ¿En qué forma hablamos? ¿Qué vibración tiene lo que surge de nuestros labios? Tal vez algún día nos refiramos a las formas debidas a otros sonidos, pero esto excede los límites de un pequeño tratado, como es este. Sin embargo, las personas que se interesen por este estudio especial de los sonidos encontrarán útiles enseñanzas en el libro El lado oculto de las cosas del autor Leadbeater. No tenemos necesidad de recordar que la vida tiene siempre un lado oculto, que cada uno de nuestros actos, cada una de nuestras palabras y de nuestros pensamientos repercuten en el invisible mundo que siempre está cerca de nosotros. Generalmente estos resultados invisibles son de mucha mayor importancia que los fenómenos visibles del plano físico. El sabio que conoce estas cosas ordena su vida de acuerdo a ellas y se preocupa del conjunto del mundo en el cual vive, no únicamente de su envoltura exterior. De esta manera se evitan muchos sufrimientos y hace que su vida sea no solo más feliz, sino también mucho más útil. Para obrar así se requiere poseer el conocimiento que por sí mismo es un poder. Pero en nuestro mundo occidental, un conocimiento semejante no puede ser obtenido de hecho sino por medio de las enseñanzas teosóficas. Nosotros estamos en ello, queridos amigos y hermanos. Nosotros estamos involucrados, interesados y comprometidos en esto.
No basta vivir, es necesario vivir de una manera inteligente, mas para vivir debemos saber, y para saber es preciso estudiar. Vasto es en verdad el campo que ante nosotros se extiende. Si queremos entrar en él, recogeremos una rica cosecha de luz. No perdamos el tiempo en las sombrías mazmorras de la ignorancia y vayamos intrépidamente hacia el glorioso sol de esta divina sabiduría que los hombres de nuestra época llaman teosofía. Y hasta aquí lo que consideré que sería posible compartir hoy. Pero habrá más y ahora podemos dejar de compartir y pasar a la galería. Hola. Hola. Hoy estamos sin la torre, estamos viéndolo a través de la tablet. Ah, Me ha costado un poquito de encontrarlo, pero bueno, vente un poquito para acá, papá. has podido. Bueno, has podido. Sí, me ha Muy costado, bien. pero he podido. Ha ido investigando. Ah, ¿ves? Muy bien. Sí, me van a tener que dar ya un diploma, ¿eh? Manolo, tienes una investigadora en casa. Sí. Lástima que muy bien. Lástima que mi cabeza no da como antes. Pero bueno. Más de lo que te piensas. Lo que pasa es que a Vamos. veces hay que ponerla en orden, ¿sabes? Para que no haya, Sí, clarísimo. no haya distorsiones. Sí, me estoy dando mucha cuenta de cosas, ¿eh? Claro, mujer, a veces son muchas distracciones que no son necesarias y entonces la cosa se recoloca mejor. Vaya, así es. Sí, Pero bueno, mejor ir darnos cuenta y rectificar. claro que sí. Bueno, veo que estáis todos con el fondo musical, las imágenes de la música. ¿Estáis todos bien? Eso es música muy bonita. La música que he puesto es estupendísima. Pues sí. El intento ha existido, ha habido intento de ponerla, pero no funciona, no me funciona la conexión con los hipervínculos y no sé cómo tengo que hacerlo. No, pero has hecho perfecto. Muy bien. Si no hay comentarios, cerraremos la conexión, queridos amigos y hermanos. No hay manos. Pues Por lo tanto, cerramos. Hoy bien, nos vamos con la impresión de estas posibilidades que da la música, pero con la idea también de estas responsabilidades que tenemos por nuestras acciones, por lo que emitimos con el pensar, con el sentir, con los actos y con las palabras. Nuestras palabras tienen que ser mejores que el silencio si pudiera ser, generadoras de bien y de vida, generadoras de auxilio. Pero es muy difícil, está tanto tiempo acostumbrado a lo de toda la vida, como yo digo, pues ya hay que hacer el cambio. Hay que desecharlo, desechar todo lo viejo que ya está herrumbroso. Vaya. Bueno. Pues, queridos amigos y hermanos, mañana tenemos a Daniel. Y la próxima semana solamente tendremos a Clarisa. Porque a Daniel no le tocará. Y como sabéis, Ramón terminó su curso. Sí, hasta enero dice Y que no. se toma el diciembre para asuntos propios, que se dice en las empresas. Pues muy bien. ¿Eh?
que Pues también es necesario, a veces es También. necesario hacer esas... Un Un paro. paro. Claro, claro que sí. Hay que hacer esas paradas, hacer recogimiento, prepararse para la siguiente, pequeñas o grandes etapas, las que sean, las que la vida nos vaya a traer, que ya las veremos porque las vamos a recibir. No hay manera de escaparse. Así es que Vaya. prepararse armoniosamente. ¿De acuerdo, queridos amigos y hermanos? Pues sí. Muchas gracias. Pues hasta la